Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el gran privilegio de reunirnos aquí a la mitad de la tarde para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada persona reunida en este lugar. Quita de nuestra mente y nuestro corazón cualquier prejuicio que podamos tener y háblanos directamente por medio de la influencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por escuchar esta oración, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta tarde leyendo un versículo que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8. El marco de este versículo es después del milenio, después de los 1000 años de Apocalipsis 20. La santa ciudad Nueva Jerusalén ha descendido del cielo a la tierra. Y nos dice el versículo 8 de Apocalipsis 21 lo siguiente en ese marco histórico específico. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo habla del castigo que se menciona en el mensaje del tercer ángel. Ahora nos estamos adelantando un poco en los temas de la tarde a la secuencia que estamos llevando, porque todavía no hemos hablado del mensaje del tercer ángel, pero el mensaje del tercer ángel está conectado con el del primero. El primer ángel nos dice: teme a Dios, dale gloria a Dios, adora a Dios, para que cuando el castigo de Dios sea derramado sobre la tierra, en el mensaje del tercer ángel, tú no tengas que sufrir ese castigo que va a venir sobre, como dice aquí, los impenitentes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Dios no quiere que nosotros estemos en esa categoría. Así que Dios da el mensaje del primer ángel para que nosotros podamos huir de esas características. Pero Dios dice que si nosotros no aceptamos el mensaje del primer ángel, vamos a sufrir el castigo que se menciona en el mensaje del tercer ángel. Y ese castigo tiene que ver con el fuego y con el azufre que cae del cielo sobre los impenitentes. Ahora quisiera ir a Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 17, un versículo muy importante. Los versículos anteriores hablan de la segunda venida de Jesús. Y culmina este pasaje en el versículo 17 con una gran pregunta. Si ustedes leen los versículos anteriores, van a notar que dice que los impíos se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las piedras caigan sobre ellos. Cuando este pasaje termina describiendo el terror de aquellos que rechazaron a Jesús, de aquellos que rechazaron el mensaje del primer ángel y del segundo ángel, el pasaje termina con una pregunta. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿quién podrá estar en pie y decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, más bien que esconderse en las cuevas y rogar que las piedras caigan sobre ellos? ¿Quiénes escaparán el castigo del fuego y azufre, de lo cual leímos al comienzo de nuestro estudio en esta tarde? La Biblia tiene una respuesta clara. Y para entenderla necesitamos regresar al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 13, y quiero leer el versículo 10. Vamos a hablar unos pocos minutos sobre dos ciudades y otras ciudades también circunvecinas que fueron destruidas por el fuego y el azufre de Dios ya en el desarrollo histórico. Es decir, el fuego y el azufre ya han caído una vez, según la Sagrada Escritura. Y lo que pasó con Sodoma y Gomorra nos va a ayudar a entender el castigo final
que va a caer sobre los impenitentes. Génesis 13:10 describe la condición del valle del Jordán antes de que estas ciudades fueran destruidas por Dios. Dice en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. El huerto de Jehová es el huerto del Edén. Dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, el valle del Jordán, a donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, era como un paraíso, era como el huerto del Edén, abundante, fértil, verde, hermoso, lleno de burbujeante vida. Pero la Biblia nos dice que los habitantes de ese lugar tan hermoso eran grandes pecadores delante de Dios. Allí mismo en Génesis 13 y el versículo 13 se describe la pecaminosidad de esas ciudades que estaban en abierta rebelión contra Dios. Dice en el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hubiera sido suficiente decir que eran malos, pero fíjense cómo se intensifica la pecaminosidad, diciendo que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y por lo tanto Dios mandó a 2 ángeles a Sodoma para darle a las ciudades un llamado final. Y es interesante, solamente menciono esto de paso, Dios no mandó solamente 2 ángeles, que fueron los que finalmente llegaron a Sodoma, sino que en realidad Dios mandó a Abraham 3 ángeles. Y no vamos a entrar en eso ahora, porque en realidad la historia de Génesis 19 prefigura los 3 ángeles de Apocalipsis que traen su mensaje final al mundo, como esos 3 ángeles trajeron su mensaje final a las ciudades de la llanura antes de la destrucción. Dios nunca destruye sin antes dar un mensaje de amonestación. Así que Dios mandó el mensaje de amonestación. Lo que hicieron los habitantes de Sodoma fue, y digo esto con reverencia, quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles, según Génesis el capítulo 19. Tan depravados estaban los habitantes de esa ciudad y de las ciudades circunvecinas. Y por lo tanto, después de Dios impartir el mensaje, cayó sobre las ciudades la destrucción de Dios. Y quiero leer esa destrucción en Génesis 19 y el versículo 24, y luego quiero leer el versículo 28. Génesis 19 y el versículo 24. Fíjense la terminología. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. La misma expresión que leímos en Apocalipsis 21:8. Dice nuevamente, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y el versículo 28 dice, luego Abraham mira hacia Sodoma y Gomorra después que están incendiadas, y dice en el versículo 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¡Qué destrucción tan impresionante! Fuego y azufre del cielo. Y dice que el humo subía como el humo de un horno. Yo he tenido el privilegio de visitar la región del Mar Muerto 2 veces. Una vez cuando estuve en Israel y la otra vez cuando estuve en Jordania. Cuando uno ve esa llanura, no se parece nada a la descripción que leímos en Génesis 13:10. En realidad es una región árida, con la excepción de la franjita por donde corre el río Jordán, que está verde. Todo lo demás está seco. La región alrededor del Mar Muerto le cabe muy bien el nombre, está muerto. No hay aves, no hay peces, no hay microorganismos, no hay vegetación. Es más, el Mar Muerto está más por debajo del nivel del mar que cualquier otro local en el planeta Tierra. Está por lo menos a cerca de 500 metros por debajo del nivel del mar.
Lo cual significa que el fuego que Dios llovió sobre ese lugar fue tan poderoso que hizo una gigantesca caverna en ese valle, que hace que el valle ahora esté 500 metros aproximadamente debajo del nivel del mar. ¿Cuán potente fue ese fuego y ese azufre? Fue tan potente que según la Sagrada Escritura, en Judas, que es el librito que se encuentra inmediatamente antes del libro de Apocalipsis, Judas 7 nos dice que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno. Quiero leer el versículo. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense que la Biblia dice que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra fue fuego eterno. El fuego y el azufre lo describe Judas 7 como fuego eterno. Y sin embargo ahora tenemos un problema, porque en 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6, encontramos las siguientes palabras. 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Hablando de las mismas ciudades de Sodoma y Gomorra, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron reducidas a ceniza y sin embargo fueron quemadas con fuego eterno. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros esto? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tratado de quemar cenizas? ¿Cuántos han ido al supermercado para comprar cenizas como combustible? Dice, pastor, nadie puede quemar cenizas porque todo lo que hay para quemar ya se consumió. Y así es. ¿Cómo es que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno, como leímos, y sin embargo fueron reducidas a cenizas? Es decir, se apagaron. Aparentemente el fuego se apagó. Ahora déjenme decirles que la interpretación tradicional de la Iglesia Adventista, y esta es una institución adventista, sé que muchos de ustedes no son, pero doy gloria a Dios de que la mayoría de los alumnos de esta institución aman a Dios, han encomendado sus vidas a Dios. No todos vemos todas las cosas por igual, crecemos en nuestro conocimiento. El propósito de la institución no es convertir a todas las personas que vienen acá, sino dar una formación religiosa que nos lleve a pensar y a reflexionar sobre nuestras presuposiciones y nuestras creencias para que podamos refinarlas y para que podamos arreglar lo que sea necesario arreglar, porque ninguno de nosotros nacemos sabiendo todo ni crecemos sabiendo todo. En el transcurso del tiempo tenemos que ajustar lo que creemos. A mí me ha tocado muchas veces, aún en los últimos años, pensaba que entendía un concepto bíblico y me ha tocado ajustar mi comprensión de ese tópico porque me he dado cuenta que mi conocimiento anterior era parcial, que no era completo. Todos los días crecemos en nuestro conocimiento. ¿Cómo entendemos que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno y sin embargo fueron reducidas a ceniza? La interpretación tradicional de la Iglesia Adventista, que dicho sea de paso es una buena interpretación, pero creo yo que es incompleta, es que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra fue eterno en el sentido de que produjo resultados eternos. Es decir, el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra destruyó para siempre a esas ciudades, porque las ciudades fueron destruidas y nunca más se van a edificar. Es decir, el fuego produjo resultados eternos. Fue fuego eterno en el sentido de que redujo a ruinas las ciudades para siempre. Ahora, esa explicación es buena, pero es incompleta. Porque el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra todavía se está quemando hoy. Y usted dice, pastor, se acaba de contradecir, porque dijo que las ciudades fueron reducidas a cenizas.
las ciudades se apagaron. ¿Cómo dice que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra aún arde hoy? Aún está ese fuego encendido hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Es cierto que las ciudades que el fuego quemó se apagaron, pero el fuego no se apagó. El fuego sigue ardiendo. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 24. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 24. Un texto muy importante para la comprensión de lo que estamos estudiando en esta tarde. Y vamos a leer el versículo 23 para captar el contexto. Dice Dios a Israel: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es decir, no adores a otros dioses, no tengas imágenes. Y luego da la razón por la cual no se debe practicar idolatría. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Qué es Jehová? Dice que Jehová es fuego consumidor. Noten también lo que dice el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, el capítulo 12, Hebreos el capítulo 12, y quiero leer el versículo 28 y 29, Hebreos 12, 28 y 29. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, escuchen bien, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Anoche leímos ese texto. Debemos servir a Dios con temor y con reverencia. ¿Por qué razón? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, el fuego consumidor es Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿por cuánto tiempo ha existido Dios? Por 6,000 años, ¿verdad? Desde que destruyó Sodoma y Gomorra ha existido Dios. Claro que no. La Biblia dice que Dios es eterno. Es decir, por la eternidad Dios ha sido un fuego consumidor. No significa que literalmente Él son llamas de fuego. Lo que quiere decir es que la gloriosa presencia de Dios es como fuego consumidor, es como fuego abrasador contra el pecado. Y cuando Dios quita la nube que oculta su gloria, el resultado es destrucción con fuego, porque Dios es fuego consumidor. Es decir, el fuego todavía está ardiendo hoy, porque el fuego es Dios. Vamos a Éxodo 24 para entender un poco mejor esto. Éxodo, el capítulo 24 y el versículo 16 y 17. Éxodo 24 y el versículo 16 y 17 nos va a ampliar este punto. Dice allí lo siguiente, y escuchen bien: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que reposó sobre el monte Sinaí? La gloria de Jehová. Y la nube, ¿qué hizo? Y la nube lo cubrió por 6 días. Es decir, la gloria de Jehová no se manifestó plenamente, sino que su gloria estaba oculta detrás de una nube, porque si no hubiera estado la nube, todo el pueblo hubiese sido destruido. Dice: y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un ¿qué? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Noten que el fuego de Dios es su gloria. Y Dios siempre ha tenido esa gloria. La gloria de Dios siempre ha sido como un fuego consumidor. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, ocultó su gloria debajo de un cuerpo humano. Porque si Jesús hubiera venido a este mundo con la gloria que Él tenía con su Padre, antes que el mundo fuese, todos los seres humanos hubiesen sido destruidos en vez de salvarlos. Y por lo tanto el Señor Jesucristo veló su gloria
dentro de un tabernáculo o de un cuerpo humano, como Dios cubrió su gloria con una nube en el monte Sinaí. Pero cuando Dios retiraba la nube, inmediatamente manifestaba su gloria, la luz gloriosa que le pertenece, y venía la destrucción. Ahora, ¿qué pasa con los impíos al final cuando Dios revela su gloria? Cuando Dios se revela como fuego consumidor, como dice la Biblia. Vamos a leer en el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1 y también el versículo 3. Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1, y vamos a leer también el versículo 3. Aquí están hablando de la venida de Jesús. Y dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, no va a quedar nada. La raíz es Satanás y las ramas son los que han escogido a Satanás. Es como Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús tiene el aspecto de la vid y sus seguidores son los pámpanos. Pues Satanás es la raíz y sus seguidores son las ramas. Y dice aquí que cuando venga ese día, como ardiente como un horno, dice que no va a dejar de los impíos ni raíz ni rama. Es más, el versículo 3 de ese mismo capítulo dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Es decir, los impíos serán reducidos a cenizas por el fuego abrasador, al igual que los habitantes de Sodoma y de Gomorra fueron reducidos a cenizas también por el fuego y el azufre de la gloria de Dios, cuando Dios retiró la nube, por así decirlo, que lo cubría, y reveló su gloria a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y fueron destruidas. La Biblia también nos habla en cuanto al destino de Satanás. Leímos aquí en Malaquías 4 que la raíz y las ramas serían destruidas, serían reducidas a cenizas. Pero hay otro texto que habla más específicamente de Satanás. Es una profecía en cuanto al inicio del mal en el cielo, con un personaje que se llamaba Lucifer. En Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 18 y 19 encontramos una descripción de la destrucción final de Satanás. Dice allí en el versículo 18, hablando de este ser, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraran. Fíjense, reducido este personaje Lucifer, que pecó contra Dios, a ceniza. Sigue diciendo en el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cenizas. Para siempre dejará de ser. El fuego abrasador a los impíos los reduce a la inexistencia, a la nada, según dicen estos textos. Vayamos a Isaías, el capítulo 33, y quiero leer los versículos 12 y 13. Isaías, el capítulo 33, y los versículos 12 y 13. Está hablando aquí de la destrucción de los impíos. Y fíjense lo que dice la Sagrada Escritura. Y los pueblos serán como cal quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Dice aquí que los impíos serán como cal quemada, como espinas quemadas, serán reducidos, en otras palabras, a cenizas. Ahora les voy a decir algo que va a ser probablemente sorpresivo para la mayoría de los que están aquí, incluyendo los adventistas. Escuchen bien. La mayoría de las iglesias cristianas hoy en día enseñan que los impíos van a terminar en el infierno
y se van a quemar y a quemar y a quemar por los siglos sin fin en las llamas del infierno. Pero ¿saben lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que son los justos los que van a vivir en las llamas del fuego para siempre. ¿Qué? ¿Es esta nueva luz? ¿Será esta una herejía? Que los que van a vivir en medio de las llamas para siempre serán los justos y no los malos. Ya vimos que los malos son reducidos a cenizas. Ellos no pueden vivir en medio de las llamas. Noten lo que sigue diciendo en Isaías 33. Y el versículo 14, la segunda mitad del versículo, dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Seguid la paz con todos y la santidad sin de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos por no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son esos? ¿Los justos o los injustos? Los justos. ¿Quiénes son los que van a habitar, según este texto, con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No son los impíos, sino los justos, porque las llamas reducirán a los impíos a cenizas, pero los justos tendrán un carácter a prueba de fuego y podrán habitar en la presencia gloriosa de Dios para siempre, a pesar de que Dios es fuego consumidor. Sigue diciendo en el versículo 17: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Ese Rey es Jesús. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. La tierra que está lejos es el cielo. El Rey es Jesús. Dice que verán los hijos de Dios que habitarán con las llamas eternas en medio del fuego consumidor, en la presencia gloriosa de Dios. Dice que verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Los impíos no pueden habitar en la presencia de un Dios santo. La gloria de Dios los consumiría en un instante. Por esa razón, ahora Dios nos ha dado el mensaje del primer ángel para que se consuma en nuestra vida el pecado, para que desarrollemos un carácter a semejanza del carácter de Jesús, para que cuando Jesús venga nosotros reflejemos el carácter de Cristo, de tal manera que la gloria de Dios que destruye el pecado no nos destruya a nosotros, porque de antemano el pecado ha sido consumido en nuestra vida por el Espíritu de Dios. Por esa razón, en el Nuevo Testamento, mis apreciados jóvenes y hermanos, vez tras vez tras vez, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se enfatiza el tipo de carácter que vamos a necesitar tener cuando Cristo venga. Porque la Biblia dice: el gran día de su ira es venido. ¿Quién podrá estar firme? ¿Quién podrá habitar con las llamas eternas? ¿Quién podrá estar en la presencia de aquel cuya gloria es fuego consumidor? Solo aquel que tenga un carácter a semejanza del carácter de Él. Por eso el mensaje del primer ángel dice: teme a Dios, dale gloria a Dios, adora a Dios. Permite que el Espíritu Santo purifique y limpie tu vida, para que cuando Él venga no te escondas en las cuevas, ni ruegues que las piedras caigan sobre ti, sino que puedas decir: he aquí, este es mi Dios, le he esperado y Él me salvará. En Hebreos, el capítulo 12, encontramos una referencia a la segunda venida de Jesús. Y quiero leer otra vez esos versículos que leímos de antemano, Hebreos 12 y el versículo 28 y 29. Dice ahí el apóstol San Pablo: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo que debemos servir a Dios
Con temor, debemos agradarle con temor y reverencia. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si ustedes leen los versículos anteriores, van a ver que se está hablando de la segunda venida de Jesús. Vayan conmigo al versículo 14 de ese mismo capítulo. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Recuerdan Isaías 33? Verán al Rey en su hermosura. Aquí dice que sin santidad nadie verá al Señor. En Mateo 5 y el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se necesita una preparación especial del carácter para ver a Dios. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a estudiar su palabra. Tenemos que hablar a otros de Jesús. Tenemos que venir a las reuniones religiosas. Tenemos que poner nuestra vida espiritual en primer lugar. Acercarnos al Maestro para que cada día podamos reflejar su carácter. Primera de Juan, el capítulo 3. Y el versículo 1 al 3 es un pasaje hermoso que enfatiza el mismo punto. Vez tras vez, cuando se habla de la segunda venida, se habla de la necesidad de santidad. Y créanme, hermanos y hermanas, jóvenes, yo creo que el mensaje que más necesita la iglesia hoy es el mensaje de santidad. Porque mucho se habla hoy en la iglesia cristiana: Cristo salva, Cristo te perdona, Cristo te acepta como eres. Yo creo todo eso. Cristo nos salva, Cristo nos perdona, Cristo nos acepta como somos, pero Cristo no nos deja como somos. Te recibe como eres, con todos tus pecados y con todos tus defectos. Te perdona, te mira como si nunca hubieras pecado, pero luego te toma en sus manos y te empieza a moldear y a purificar el carácter, a limpiar el carácter de día en día, a medida que pasas tiempo con Jesús, para que cuando Él venga, como dice la Biblia, estemos sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Es un pasaje hermoso. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuchen bien, seremos semejantes a Él. Porque le veremos, fíjense otra vez el énfasis en los ojos, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué debemos hacer en preparación para verlo como Él es? ¿Qué necesitamos hacer para ser semejantes a Él cuando Él venga? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, la esperanza de la venida de Jesús, se purifica a sí mismo como Él también es puro. Tenemos una obra de purificación que debemos permitir que el Espíritu Santo haga en nuestra vida. Créanme que si todos los que estamos aquí tuviéramos ese Espíritu Santo, sacudiríamos literalmente a las naciones a las cuales pertenecemos con el mensaje precioso de Dios para este mundo. Pero lamentablemente en gran medida estamos escondiendo el mensaje, estamos sentados sobre el mensaje, no estamos haciendo nada con él, a pesar de que estamos viviendo en el umbral mismo, a la orilla misma del precipicio de grandes eventos tormentosos que vienen sobre este mundo. Hemos descuidado la preparación necesaria. Los impíos no pueden vivir en la presencia de Jesús. Cristo tiene que limpiar su carácter antes de que Él venga. Yo pregunto, ¿puede coexistir un microbio con antiséptico? El antiséptico mata el microbio. ¿Pueden coexistir la luz y las tinieblas? Claro que no. Donde hay luz, las tinieblas se disipan. Los impíos no pueden vivir en la presencia de Dios. Serían miserables en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que la gloria de Dios es como un fuego consumidor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos purificarnos a nosotros mismos como Él es puro. ¿Pero cómo lo hacemos?
La Biblia tiene la respuesta. Salmo 119. Aquí el rey David habla específicamente a los jóvenes. Salmo 119 y el versículo 9, y vamos a leer hasta el 11. Dice aquí el salmista David: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. ¿Cómo se limpia el corazón del joven? Con guardar ¿qué? La palabra. Guardar significa obedecer, leer, escudriñar la palabra. Versículo 10: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora escuchen: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El secreto para tener una vida pura es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, escudriñar la palabra y estar dispuestos de obedecer la palabra de Dios. Permítame darles un ejemplo para que puedan comprender lo que estoy diciendo. ¿Saben ustedes que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, y dicho sea de paso, no estoy hablando de estudiar la palabra en un departamento de teología, cumplir las asignaturas que nos dan en la clase? Estoy hablando de un estudio devocional donde yo vengo a la palabra, oro y le digo: Señor, ahora voy a leer tu palabra, revélame los cambios que tú quieres que yo haga en mi vida. Por favor, háblame a mí personalmente, dime qué es lo que en qué necesito yo cambiar. Y hago esa oración y empiezo a leer la palabra. Y por ejemplo, llego a ese texto a donde dice: habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Fíjense que yo leí ese versículo. Y si yo tengo problemas en esa área, ahora el versículo me empieza a leer a mí. Porque yo leí el versículo, pero el versículo ahora me habla y me dice: ese problema es el tuyo. ¿Me explico? Sí, porque dice: mira, todas esas cosas que estás mirando en el internet que no debes mirar, la pornografía, las películas, la forma que miras a las mujeres, lo que tú acabas de leer, ese eres tú. Yo empiezo leyendo la Biblia y ahora la Biblia me empieza a leer a mí y me revela lo que soy, me revela la necesidad que tengo de limpieza. Y si yo oro al Señor y le pido al Señor que con su poder, el poder de su Espíritu Santo, me limpie y me lave eso en mi vida, Él va a cumplir su promesa y me va a dar el poder del Espíritu Santo para expulsar ese pecado de mi ser. Pero no sucede al menos que esté leyendo la Biblia con oración, con un corazón abierto, con sinceridad, teniendo, como dice la Biblia, hambre y sed de justicia, de ser semejante a Jesús. Cuando vamos a la Biblia debemos decir: Señor, yo soy pecador, muéstrame mis defectos, muéstrame dónde estoy fallando. Yo quiero ser más y más como Jesús. Y Señor, quítame aquello que impide una comunión contigo. Limpia mi vida. Así debemos estudiar la palabra de Dios. Así escondemos los dichos de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. El libro de los Efesios, el capítulo 5, nuestro penúltimo texto de esta tarde. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 25. Un pasaje bien conocido nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuchen bien, se entregó por ella no solamente para perdonarla, sino que dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así serán aquellos que reciben el mensaje del primer ángel. Van a temer a Dios, le van a dar gloria, le van a rendir adoración, van a guardar su ley, porque aman a Dios. Y así cuando Cristo venga, van a poder habitar para siempre en la presencia de un Dios santo, quien es fuego consumidor. Habitarán con las llamas eternas, por así decirlo, y podrán disfrutar de plena comunión con el Maestro por los siglos de la eternidad. Uno de mis textos favoritos es 2 de Corintios 3 y el versículo 18. Lo leímos esta mañana, la mayoría probablemente no estuvieron, así que voy a leerlo de nuevo. 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18 nos da el secreto de la victoria sobre el pecado. A veces tratamos de ganar la victoria sobre el pecado luchando contra el pecado. Y hacemos listas. Ay, me fue mal con el pecado hoy. Y luchamos contra el pecado. La solución para vencer el pecado no está en luchar contra el pecado, sino mirar al Salvador. Porque mirando a Jesús somos transformados. Mirando a Jesús en su palabra, nuestro carácter es santificado y purificado para poder habitar en la presencia de un Dios santo. Dice allí, en 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, las siguientes palabras: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Mire, estamos mirando la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados. Mirando la gloria de Jesús en su palabra, somos transformados. La palabra que se usa aquí es metamorfoo, de donde viene nuestra palabra en español metamorfosis. Una metamorfosis es extraordinaria. Un gusano cambia a una mariposa. ¿En qué se parecen? Casi en nada. Así, si tú eres pecador, si tienes luchas en tu vida con el pecado, Jesús te puede cambiar de un pecador a un santo, contemplando a Jesús en su palabra y pidiendo que Él limpie tu vida. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quiénes habitarán con el fuego abrasador? ¿Quiénes habitarán con las llamas eternas? Aquellas personas que son limpios de corazón y limpios de manos, porque han permitido que Jesús, a través de su palabra, venga y limpie la vida. Estos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Quiero preguntar en esta tarde, ¿hay alguien aquí en esta tarde que quiere decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, hay cosas que yo tengo en mi corazón, que yo tengo en... In the garden of forgotten flowers, I count the years. The daisies in the sunlight, now bent and worn, remind me of the mornings when love was born. Lavender and lilac once filled the air. Now in the garden of forgotten flowers, you whisper of despair. Walking through the pathways where our footsteps lay, I see the faded beauty of a brighter day. Every wilted petal, every drooping stem, in the garden of forgotten flowers,
dreams once bloomed. Love's lost. Mi vida que yo quiero que tú limpies. Yo quiero leer tu palabra y quiero que tú me muestres esas cosas que me separan de ti. Y yo quiero, Señor, no solo que me muestres esas cosas que necesitan cambiar, sino que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú expulses y limpies esas cosas de mi vida. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere que yo tenga una oración para pedirle esto a Jesús? Que limpie algo de tu corazón. Levanta la mano y déjala levantada. Pues yo quiero tener una oración especial para ti. No levantes la mano nada más por levantarla, pero si tienes una lucha con el pecado, no significa que es un pecado súper grave, súper terrible, pero con cierta cosa en tu vida que es una lucha constante que te gustaría vencer y quieres que yo tenga una oración en esta tarde para que Dios te ayude a vencer eso. Levanta la mano porque voy a tener una oración ahora. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, sabemos que tú eres un Dios de amor, pero tu gloria es fuego consumidor. Por eso es que en tu amor nos has revelado en tu palabra cómo podemos preparar un carácter a prueba de fuego, para que como Shadrach, Mesach y Abednego podamos caminar en medio del fuego sin ninguna preocupación. Tú has visto en esta tarde las manos levantadas. Personas que tienen luchas con el pecado en la vida, que quieren vencer esos pecados. Señor, yo me agrego a esa lista. Te ruego, Señor, que cada momento nos reveles a través de tu palabra nuestros defectos, dónde necesitamos cambiar. Y Señor, danos una abundante porción de tu Espíritu Santo para que pueda expulsar esos pecados de nuestra vida. Para que cuando Cristo venga, podamos ser de esos que son de limpio corazón y podamos ver a Dios. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el gran privilegio de reunirnos aquí a la mitad de la tarde para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada persona reunida en este lugar. Quita de nuestra mente y nuestro corazón cualquier prejuicio que podamos tener y háblanos directamente por medio de la influencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por escuchar esta oración, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta tarde leyendo un versículo que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8. El marco de este versículo es después del milenio, después de los 1000 años de Apocalipsis 20. La santa ciudad Nueva Jerusalén ha descendido del cielo a la tierra. Y nos dice el versículo 8 de Apocalipsis 21 lo siguiente en ese marco histórico específico. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo habla del castigo que se menciona en el mensaje del tercer ángel. Ahora nos estamos adelantando un poco en los temas de la tarde a la secuencia que estamos llevando, porque todavía no hemos hablado del mensaje del tercer ángel, pero el mensaje del tercer ángel está conectado con el del primero. El primer ángel nos dice: teme a Dios, dale gloria a Dios, adora a Dios, para que cuando el castigo de Dios sea derramado sobre la tierra, en el mensaje del tercer ángel, tú no tengas que sufrir ese castigo que va a venir sobre, como dice aquí, los impenitentes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Dios no quiere que nosotros estemos en esa categoría. Así que Dios da el mensaje del primer ángel para que nosotros podamos huir de esas características. Pero Dios dice que